generalmente que se toma como diseño de temperatura de salida del intercambiador, del condensador en este caso. Es decir, se supone que vamos a tratar de condensar el vapor utilizando agua de enfriamiento como fluido de servicio de proceso. Un agua que puede estar a temperatura de 27, 28 grados y una vez que sale del condensador va a estar a 49 grados. ¿Okay? Ese es el principal criterio. Entonces, este algoritmo comienza con que una vez que conocemos cómo están distribuidas las composiciones de tope y de destilado, hacemos un cálculo de burbuja del destilado. Es decir, tomo la corriente de destilado, de la cual conozco todos los flujos molares que hay en ese destilado, que ya predije por el T de Guedes, y hago un cálculo de P de burbuja, tomando como temperatura 49 grados. Una vez más, ¿por qué 49 grados? Porque estoy partiendo de que voy a utilizar agua como fluido de refrigeración. Es lo más económico para iniciar un proceso. Entonces aquí el algoritmo nos hace dos situaciones. Si la presión es menor a 215 pSI o lo que es lo mismo, 1,48 megapascal, ojo con esto, por favor, como pueden verse dado cuenta en el término de referencia, hay que tener consistencia dimensional en todo el diseño. Entonces, simplemente si, como se les pide que partamos del Sistema Internacional de Unidades, a lo largo de todo el diseño, entonces todas las presiones deben estar en una misma unidad. Si están en pascal, todo debe ser pascal. Si son bar, son bar. Por favor, ni combinamos ni unidades de presión ni unidades de temperatura. Eso es poco elegante. Eso es muy chabacano a nivel de diseño. Si la presión es menor a 215 psi, que equivale a 1,48 megapascal, el algoritmo nos dice, bueno, utilice un condensador total. Si la presión da menor a 30 psi, fijemos la presión en 30 psi y estimo la presión de fondo de la columna. ¿Cómo estimo la presión de fondo de la columna? A través de una serie de heurísticas que nos dicen cuál es la caída de presión a lo largo del equipo. Una vez que conocemos esa presión en el fondo, venimos y calculamos la temperatura de fondo, haciendo un cálculo de T de burbuja a esta presión que determinamos. Si la temperatura de burbuja es menor a la temperatura de composición crítica de la mezcla en el fondo, listo, fijo esa temperatura. Ahora, si la temperatura de fondo es mayor a la descomposición crítica, la temperatura crítica de descomposición significa que no puedo trabajar porque la mezcla se me va a descomponer. Entonces, hay que bajar la presión apropiadamente, disminuir la presión, ¿ok? En caso de que bajar la presión no signifique una solución, entonces bajamos la presión, volvemos acá y volvemos a utilizar este algoritmo interno. Si la presión, a pesar de haberlo bajado, no satisface la condición, debo de pensar entonces en utilizar otro refrigerante. No debo de pensar de seguir utilizando como agua. ¿Qué pasa si al hacer este cálculo de presión, la presión de diseño da mayor a 215 pSI? Bueno, calculo entonces la presión de rocío. Y entonces aquí se plantean dos opciones. Si la presión de rocío es menor a 2,52 megapascal, selecciono un condensador parcial y avanzo al siguiente loop de presión de fondo y temperatura de fondo. Pero si la presión es mayor a 365, tengo que seleccionar otro refrigerante. Entonces tengo que cambiar las condiciones a las cuales voy a condensar. ¿Qué sucede en muchos casos? Que a pesar de realizar todos estos lazos internos, no se logra convergencia o no logramos una ventana de presión satisfactoria. Entonces, ¿qué hay que devolvernos? Hay que devolvernos aquí arriba y replantearnos esta composición, replantearnos claves livianos, replantearnos fracciones de recuperación y volver a entrar entonces en este algoritmo y solamente he calculado una estimación inicial de la presión. Entonces, luego de satisfacer ese algoritmo de la presión, fíjense que apenas estoy hablando de esta etapa que está acá, que es ese algoritmo. Todavía falta que sigamos avanzando en el resto. Bueno, llegamos entonces, lamentablemente, al final de la sesión.
Entonces, por favor, recuerden mañana, habilito ese espacio en Moodle. Voy a de una vez a fijarle lo que estaríamos discutiendo la próxima semana para ver qué avance llevan entonces en este algoritmo de manera de que oportunamente puedan tomar las correcciones necesarias en caso de que estén tomando un camino inapropiado. ¿Vale? Feliz tarde para todos, feliz fin de semana. Nos vemos entonces el próximo martes 1 de febrero. Recuerden el examen el 8 de febrero, ¿ok? Listo, profe, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Dígame. Para la selección, pues en estos casos, para la entrega de mañana, aún no efectuamos el algoritmo de presión. No. Listo. Es No, que no, como todas- para la selección del modelo, pues siguiendo el árbol, sí tienen como en cuenta esa presión, por eso me surgió la duda. Entonces No, no, tomo la que usted me da como alimentación. Para la estimación inicial de distribución de los Sí. compuestos, sí. Para el Listo. algoritmo de presión ya esa no nos sirve. Listo, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, que estén bien.